Jorge, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Rafa. Qué felicidad poder compartir este tiempo juntos. Estamos a días nada más de haber recibido nuestra Rema 2024, de haber tenido nuestro tiempo de acción de gracias. Un día específico, especial dentro de todo lo que es la comunidad de la iglesia. Y la idea de esta charla es poder sentarnos, café de por medio, y poder... té de por medio y poder ir un poquito más profundo de todo lo que ha representado, ¿no?, el Día de Acción de Gracias y Dios hablando en el Día de Acción de Gracias a lo largo de toda la historia de la iglesia. Entonces, me gustaría preguntarte algunas cositas en cuanto a eso. Primero, vos hablaste durante el sábado y el domingo de que el Día de Acción de Gracias nació como un diseño de Dios para la iglesia local y que tenía 3 direcciones, ¿no? Dios había prometido que iba a dar una palabra específica, Dios había prometido que iba a haber testimonios de los fieles y Dios había también, no exigido, pero sí le había pedido al pueblo que se comprometa de una manera sacrificial y que Él nos iba a dar recursos para poder ofrendar sacrificialmente. ¿Querés hablar un poquito de cómo surgió eso? ¿Qué representa cada uno de estos puntos? Hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Yo tenía 34 años y no tenía ni idea de lo que significaba levantar una iglesia, fundarla. Y aquí había un grupito muy chiquito, siempre digo 20, pero si los cuento bien no sé si llegamos a los 20, ¿no? Pero siempre tuve fe y sueños. Lo que pasa es que tenía fe y sueños sin experiencia y sin conocimiento. Entonces era muy difícil. Yo no tengo muy vigente el recuerdo de eso, ¿no? Porque eran días donde yo estaba... Todo eran miedos, todo era inseguridad. Y en medio de esas cosas en mis charlas con Dios, que fueron siempre así, como puedo charlar con vos. No ahora que tengo expresión, que también en esa época eran charlas así. Entonces yo, cuando Dios me ponía sueños y cosas, vos recordás la visión, que los 15 puntos de la visión, es un absurdo para un pastor tan jovencito y con tan poca gente. Más inexperta que yo todavía. Y cuando yo empecé a recibir esas notas, que primero fueron un borrador por 2 o 3 años, nunca fueron algo tan formal como es ahora, y empecé a escribir esas visiones, un día le pregunté a Dios así formalmente, pero ¿esto cómo se va a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? Porque como era tan poquito, yo hasta sabía cuánto cobraba cada uno, porque veía los 5 diezmos que había, porque digo 20, pero son a nivel familias eran 5 o 6. Entonces, en mi escasa fe, yo decía, ¿cómo va a ser esto posible con tan poca gente, sin plata, que apenas nos alcanzaba para pagar un alquiler en el lugar donde estábamos en ese momento? Y fue ahí que en uno de esos días así, que yo se lo preguntaba todos los días, y también por mi experiencia creía que Dios no me escuchaba. Dios me estaba formando un carácter, ¿no?, de esa manera de conquista. Y uno de esos días sí recibí. Ok, ahí va la respuesta. Y Dios dijo, yo te doy una palabra específica, que hay una razón, ¿no? Después, si querés, lo charlamos, de por qué es clave una palabra específica para cada año. Y también vas a empezar a escuchar las maravillas que yo hago, porque eso también tenía que ver con alimentar mi fe. Vas a escuchar maravillas y eso te va a dar fe para seguir adelante. Y luego lo de las ofrendas sacrificiales fue muy fuerte, porque también tenía que ver con eso. O sea, todo muy lindo, todo muy espiritual, pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a tener la iglesia que vamos a decir que vamos a tener? ¿Cómo vamos a pagar cosas que hay que pagar? Yo pensaba así en mi madurez. Y Dios me dijo, también voy a proveer a la iglesia, que esa fue una palabra, yo siempre hago el chiste ese de que nunca vino un millonario a la iglesia, pero si bien lo recibo con mucho cariño, pero creo que tuvo que ver con eso, porque Dios me dijo, yo voy a proveer a la iglesia para que la iglesia me ofrende sacrificialmente. Y así fue como avanzamos. Wow, qué tremendo. Pienso en esto mientras te escucho, de cómo cada una de estas direcciones es Dios en el centro de la conversación, Dios en el centro de la historia, ¿no? Dios en el centro dando una palabra, proveyendo una palabra, Dios en el centro siendo el sanador, siendo el proveedor, y llevando todo esto a testimonios que nos han, a lo largo de los años, nos han no demostrado, pero sí han manifestado la realidad de Dios, ¿no? La bondad de Dios. Es que la única manera que prospera una iglesia es si Dios es el centro. Exactamente. Si no, puede morirse en buenas voluntades y extraordinarias ideas. Exactamente. Sin la centralidad de Jesús no funciona. Y veía también esto, ¿no? Que esta parte de ofrendar sacrificialmente es recordar siempre la dignidad de quien tenemos, ¿no? No es dar para recibir, sino es dar en base a la dignidad
de Dios. Y esto es un poco incómodo, ¿no? Porque a veces hablar de economía, hablar de ofrendas sacrificiales, también en un contexto donde muchos quizás han experimentado dolor en este área o manipulación o algo por el estilo, pero con Cristo en el centro ha sido relevante, ¿no? Este acto de ofrendar sacrificialmente a lo largo de los años en la iglesia. Sí, cuando vos comenzaste esta charla hablaste, ¿y cómo fue eso de la exigencia de Dios? No, nunca fue una exigencia. Es más, te voy a decir, a mí lo que más me carga hoy en día es ese punto de los 3. ¿Y por qué lo digo así? Algunos me dicen, ¿pero por qué te preocupas por eso, no? Y no, y a veces no me entienden, porque yo no me preocupo por la economía de la iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia sana económicamente, transparente. Ya hace años que yo no manejo la economía, que hay un consejo de finanzas con gente súper aprobada en santidad y en integridad. Y nuestra iglesia es una iglesia que no conoce los números rojos en sus balances. Y no es un tema de plata, es un tema de favor de Dios, es un tema de entender a Dios, ¿no? A mí me preocupa mucho eso hoy, porque yo veo los que no fueron parte de la historia, de cualquier momento, no solamente de esa veintena, sino de distintos momentos de la historia, porque cuando compramos este lugar, creo que éramos 100 más o menos, o un poco menos de 100, sí, un poco menos, pero seríamos 80, y también fue algo titánico, algo maravilloso. Y aunque no parezca espiritual, lo que había en todos esos momentos fue emoción. Era la emoción, nos motivaba la emoción de decir, Dios lo va a hacer y encima me deja a mí ser parte. Hoy, el gran problema que tenemos, parece, un otro pastor me diría, dámelo a mí el problema ese, ¿no? El gran problema que tenemos es que alguien entra acá y ve la iglesia el edificio tan hermoso y todo lo que tenemos y toda la tecnología y las propiedades. Y eso quita la motivación si alguien no está muy centrado en Dios. Y eso es una gran preocupación, sobre todo en las edades juveniles, es mi gran carga, mi gran preocupación. Pero no por un tema de economía para la iglesia, un tema de qué cosas están guardadas para ellos como fruto de entender el plan de Dios y que se lo pierdan. Esa es mi gran carga. Te recuerdo, vos lo sabés, que yo comencé mi ministerio como líder de jóvenes y de adolescentes, así que lo llevo en mi corazón y lo llevaré el resto de mi vida. Y eso sí me carga mucho, porque la palabra rema, bueno, buenísima, es algo que Dios me da a mí. Los testimonios también, yo cuento lo que Dios me dio a mí. Pero ese tercer punto yo lo doy a Dios. Y ahí sí que yo tengo si te puedo decir, una preocupación o una carga, sí la tengo. Y reitero, lo maravilloso y lo que me da mucha paz que la tengo sin tener problemas económicos en la iglesia. No porque tengamos problemas económicos, además, atravesamos la pandemia con superávit. Es una cosa extraordinaria. Pero sí me carga eso. Porque la gente, a mí, en mi lugar, viene constantemente a traerme ideas, sueños. Que yo los tengo todos en mi cajón, en mi escritorio. Que un hogar de niños, que un hogar de ancianos, que tal proyecto, que tal proyecto. Y yo digo, sí, bárbaro, genial. Pero no entendemos que eso ahora acabamos de inaugurar el gimnasio, el Zoom, Salón de Usos Múltiples del Encuentro, ahí para el colegio y para las edades, ¿no? Que ya empiezan a usarlo. Ya empezaron en la escuela de fútbol también. Exactamente. Bueno, y la pregunta es, qué bueno que el Señor, mira, otra vez nos da un servicio gratis. Esa es mi gran carga, ¿viste? Y todo es gratis, y todo es... Y realmente mi preocupación es que cada joven entienda la posibilidad que tiene de ser protagonista de lo que Dios hace. Por eso que Dios no dijo van a ofrendar, dijo van a ofrendar sacrificialmente cada año. O sea, algo realmente que sea sacrificial, algo que me cueste, no poner un peso por ponerlo. La iglesia no necesita plata, la iglesia necesita corazones rendidos, que no pueden soportar el no ser parte de cualquier cosa que Dios haga. Ese es mi gran sueño, que lo tengo súper cumplido en la gran mayoría de la gente, pero siento, ojalá me equivoque, ¿no? Siento que hay un buen número que todavía no se emociona con eso. Y yo me emocionaba, cada día de Acción de Gracias, perdón que termino con esto, lo recordamos con las islas y con los nenes, cuando Sebastián y Mariano tenían 4 y 6 años cuando empezamos nosotros a ofrendar en Acción de Gracias. Era una emoción juntarnos en la semana con ellos, contar lo que íbamos a hacer, y nos preguntaban, ¿y cómo? ¿Si de dónde sacamos eso? No lo tenemos, pero por fe lo vamos a hacer y lo vamos a dar. Y ellos se emocionaban con nosotros, ¿no? Y eso es algo que anhelo que nadie se lo pierda. Qué bueno porque es un principio espiritual. Pienso cuando te escucho en el rey David comprando esa era de Arauna donde va a edificar después Salomón casa para Dios y Arauna ofreciéndosela por su posición de rey y diciendo no, yo no le voy a dar a Dios nada que
que no me cueste, ¿no? Y ese lugar fue un lugar para Dios, pero también un lugar para el pueblo, ¿no? Y cuando te escucho digo, qué hermoso esto, ¿no? Porque podemos ser parte de sueños de Dios, dándole a Dios lo que Él es digno de recibir, pero al mismo tiempo después en la escuela del encuentro, el Zoom ahora con la escuela de fútbol, son lugares donde se predica la palabra de Dios y donde familias están siendo transformadas. El edificio de misión. El edificio de misión en Benavides. Pero aparte te digo algo, Rafa. Sumo a lo del rey David, que se aplica perfectamente, pero yo sumo, por ejemplo, a la viuda. Porque algunos decían, David con la plata que tenía, que no tenía problemas, por eso quería pagarlo. Sumo a la viuda. Yo doy todo lo que tengo, porque la viuda de todo lo que tenía. Y Jesús lo tomó de ejemplo. Tomo esa mamá que le quedaba un poquito de aceite y el profeta le dice, dámelo a mí. Y si me hace un pastor, yo hago eso. Que es un estafador este pastor. Pero el profeta lo hizo y el Señor mostró su multiplicación. O sea, por eso yo dije el fin de semana, cuando decimos que todo es de Él y tenemos la oportunidad de mostrarlo en la práctica, ¿qué pasa con nosotros? Porque yo cada vez que tengo que ofrendar la acción de gracias, me pasa eso. Yo tengo un problema al revés. Yo con Graciela nos reímos cuando pensamos cuánto vamos a ofrendar cada año. Y yo podría decir, bueno, ya está, con todo lo que yo sembré económicamente y mi lugar, yo jamás me perdería eso. Y nos reímos porque yo le digo una cifra y siempre digo un poquito menos de lo que pienso porque sé que se va a decir más. Entonces siempre, entonces, le dije, ¿cuánto ofrendamos? ¿Te parece tanto? Y yo dije, no, yo preferiría esto más, ¿no? Y nos reímos. Y me dice, ¿cuánto habías pensado realmente? Le digo, lo mismo que acabas de decir vos. Le digo, hasta hacemos chistes con eso porque es un deleite y es emocionante ser parte. Yo, termino con esto. Yo entro a estos lugares que vos mencionaste y mi mentalidad no es acá entre yo que soy el pastor principal. Y acá entre yo que soy parte de esto. Hay ladrillos acá que los puse yo porque Dios me proveyó para que yo los ponga. Eso no se puede perder a nadie. Qué tremendo y qué bueno como comunidad poder entender este principio espiritual, no solamente para ser parte de lo que Dios está haciendo, sino también pues es un trato al corazón, ¿no? Es como que es una acción de gracias que desata una gracia dada por Dios. Exacto. Así que creo que tenemos una gran oportunidad todavía, estamos en el mes de acción de gracias, Sí, y tenemos esta oportunidad de entender esto y poder ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. A lo largo de los años también, me imagino que ha sido un trabajo de dependencia de Dios, pero hemos recibido palabra directriz, ¿no? Palabras que nos han marcado desde Josué en el primer día hasta la palabra integridad en esta última acción de gracias. ¿Qué representa para vos ese proceso de recibir esa palabra revelada? Yo no sé, yo no debo terminar de explicarlo bien, lo digo porque muchas veces las cosas de Dios espirituales son muy difíciles de transmitirlas en palabras, ¿no? Pero tiene una trascendencia como no sé si hay otra cosa que tenga tanta trascendencia. Porque un gran problema de las iglesias es el desperdicio de recursos y de esfuerzos por no entender la dirección de Dios. Porque todos amamos a Dios, todos queremos hacer algo para Dios, pero si una iglesia hace todo para Dios y toda la gente hace todo para Dios, pero sin dirección, es como una orquesta que toca cada uno su instrumento sin importar la armonía del tono del lado, ¿no? Y la palabra rema es eso, la palabra nos da una dirección, es clave. Y si alguien se toma el trabajo, un día, yo tengo todas las palabras rema en distintos lugares, las tengo en la placa en mis aparatos móviles, las tengo en tiritas así chiquititas como esos pensamientos diarios y a veces las pongo todas juntas y me maravillo porque todas tienen un hilo conductor, como Dios nos fue llevando literalmente de gloria en gloria en una dirección. Nuestra iglesia es una iglesia bendecida y prosperada en todos los aspectos, justamente porque mantuvo una dirección y la dirección fue la palabra rema. Si no, puede ser una iglesia muy linda pero desorientada en el plan de Dios. Esto es como yo lo digo cuando Dios te da un don o una asignación. Vos tenés que centrarte en esa asignación. Nosotros somos frutos de una iglesia que se centró en la asignación que Dios nos dio. Por eso están los 15 puntos de la visión y lo que Dios hizo. Si vos te tomas el trabajo de hacer, yo nunca lo dije que lo haga la gente, pero no sé por qué no lo dije, estaría bueno. Vos tomas los 15 puntos de la visión
y tomás las palabras rema de estos 33 años y te terminas tirado en el piso llorando. ¡Wow! No me di cuenta, Dios nos fue echando acá. Cuando vio que nos íbamos para este lado, nos trajo para acá. Cuando vio que nos trajo para este lado, este año nos desafió. Al año siguiente, como fruto del desafío aprobado, nos premió. Es algo fascinante. Y eso le da dirección a la iglesia y hace que una iglesia sea certera en los pasos que da. Es clave la palabra rema. Y es tremendamente difícil terminar designando cuál es, ¿no? Para mí es un desafío el más difícil de mi vida. Wow. Y el que más me llena de temor de Dios, porque es una responsabilidad máxima que no me acostumbraré nunca en la vida. Wow. Qué tremendo. Pienso que podemos contar nuestra historia profética a través de cada una de las remas, ¿no? Nos enseña algo que hacerlo en demasía es un error, pero no hacerlo también es un error, que es el hacer memoria, ¿no? A veces uno mira mucho para atrás y se queda mucho en el pasado y no puede mirar al presente. Ahí está. El tema es ¿para qué miras para atrás? Exacto. Si vos miras para atrás para fortalecerte y avanzar, está buenísimo. Así es el pueblo de Israel. Así es. Si miras para atrás para quedarte dormido en la gloria posterior, el maná se pierde. Así es. Y qué bueno esto, ¿no? Poder, tomo este ejercicio, ¿no? Está bueno para tomarlo, para los jóvenes que van a estar viendo el video, tomar esas 33 palabras rema, meditarlas, tomar los 15 puntos de la visión y meditarlos, pero sobre todo darle gloria a Dios, porque es como que cada palabra rema ha sido una piedra que ha formado un altar donde hoy nosotros podemos levantar esta acción de gracias a Dios. Y te digo, hubo unos cuantos años, no uno, unos cuantos años, donde yo, bueno, voy a usar una palabra que no es exacta, pero para que yo peleaba con Dios. Ya no, esta palabra no me gusta. No, mejor esta, ¿no? Y hasta el último momento. Y unas cuantas que no las entendí. Literalmente no las entendí. Hubo momentos de mucha crisis en la Argentina y en el mundo. Y Dios me da las palabras que parecían para el mejor de los tiempos, ¿no? Yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a decir esto? Esto es como cuando Dios le dice a Moisés, en medio de la opresión más grande de su historia del pueblo de Israel, salgan a ofrecer un sacrificio al desierto. Me está cargando. O sea, estamos esclavizados, muertos de hambre y ¿qué vamos a ir a ofrendar en el medio del desierto? Pero cómo Dios se anticipa proféticamente con la palabra rema, y eso nos da la tranquilidad de caminar en su dirección. Wow, qué tremendo. Bueno, y estamos en una palabra rema que estamos caminando a partir de este último fin de semana, que es la palabra integridad, ¿no? Y me encanta esto del proverbio que hemos elegido como palabra rema para este año, que habla de amistad con Dios, ¿no? De que la integridad provoca una cercanía, provoca una amistad, provoca un compañerismo, nos permite caminar con Dios. O sea, ¿cómo fue recibir esa palabra y qué es lo que vos sentís para este año? Este fue uno de los años que recibí la palabra con más anticipación. Supe que era la palabra después, pero la recibí en mayo. Nunca que yo recuerde recibir la palabra, la recibí en mayo. Nunca podía explicar esto de otras palabras, pero la recibí en mayo, sentí una ratificación muy fuerte un domingo acá en agosto y llegué al final, compré la convicción, ¿no? A ver, lo dije algo el fin de semana, ¿no? Porque, a ver, la palabra integridad es una palabra muy en desuso, muy desvalorizada en estos tiempos. Y siempre lo de Dios es así, es contracultural, va en contra de la corriente. Y yo creo que una gran enfermedad de la iglesia ha sido la falta de integridad. En todas las iglesias de Argentina y del mundo, ¿no? De las principales crisis de la iglesia han sido por gente que tuvo dos maneras de vivir la vida, dentro de un edificio y fuera del edificio, ¿no? Y eso, quiero aclarar algo, eso no significa perfección. Yo lo dije el otro día, yo he cometido errores en mi vida y pecados que me he arrepentido, y todos los que estamos acá, que crea que no fue un pecador arrepentido, que se arrepienta ahora. Así que no se trata de perfección. Y también quiero sacar el fantasma ese, y si decido ser íntegro, entonces no me voy a poder equivocar nunca más. No, te vas a equivocar hasta el último día de tu vida, porque nuestra naturaleza es pecadora. Pero sí creo que hay un déficit de integridad muy grande, de que lo que soy es lo mismo que digo, y lo que hago es lo mismo que declaro, ¿no? Y que
Claro que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios en mi vida personal, pero cuando una persona es íntegra le cree a Dios. Y eso no quiere decir que todos los días son espectaculares. Hay días que son dificilísimos, días que son complicados, días donde solo te queda la fe. Y está buenísimo esos días también. No está buenísimo pasarlos, pero está buenísimo el fruto y la enseñanza, ¿no? Y yo creo que la palabra integridad, además de ser una palabra rectora para este año 2025 para nosotros, es una palabra, yo siento, como una palabra universal de Dios, como un grito de Dios para la iglesia. Sean íntegros. Y lo que vos dijiste recién, y lo maravilloso es que Dios dice que la recompensa es la mejor recompensa que se nos puede imaginar, ¿no? Ser amigos de Jesús. Cuando yo estaba recordando esta palabra, me vino el tema de los discípulos, ¿no? Cuando Jesús le dice, ya no llamaré más siervos, porque los siervos no saben lo que hace el amo, los voy a llamar amigos, porque hacen lo que yo les digo. Pero fíjate, porque hacen lo que yo les digo. Entonces, yo lo tomé y dije, ok, si yo soy, ser íntegro es hacer lo que Dios dice. Y entonces hacer lo que Dios dice me va a traer amistad con Él. Entonces la integridad va a traer una relación personal de intimidad con Jesús de niveles que seguramente nunca hemos vivido los que nos metamos de cabeza en el cumplimiento de esta palabra, ¿no? Y yo creo que la integridad, dos cosas, y con esto termino, perdón que estoy hablando mucho. Dos cosas. Una, que traerá frutos. Y cuando Dios me revelaba me decía, ni serán los que me están esperando, sino lo que yo planeé, que son mucho más grandes que los que yo puedo pensar. Pero además de eso, como lo dije el otro día, si no hubiera ninguna recompensa, es por Jesús. Que yo logre que mi naturaleza, que es lo opuesto a lo íntegro, me haga una persona íntegra, es la mejor ofrenda que le puedo dar al que me salvó. Qué tremendo. Pienso, me encanta esto que decís de que integridad no es ser infalible, ¿no? Pienso en el Salmo 78 hablando de David, dice que David apacentó al pueblo con la integridad de su corazón y lo pastoreó con la pericia de sus manos. Y David se equivocó. Entonces, es esto de no acostumbrarte a vivir esa doble vida, esa doble moral que después se vuelve una falsa saciedad en nosotros, ¿no? Entonces, qué interesante esto es luchar, lo que decías a lo último, ¿no? Luchar contra la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros y dejar que la obra del Espíritu nos haga cada día más parecidos a Él. Y no solamente en hechos concretos como ese de infidelidad o esas cosas, sino en todo, en mi carácter. Por eso viste que otro de los puntos que yo hablé el otro día era un modelo de integridad en cuanto a la humildad, en cuanto al dominio propio, en cuanto al amor. O sea, yo no puedo ser acá un amoroso y en mi caso un histérico. O sea, algo tiene que cambiar, porque el Espíritu Santo no se queda acá en la iglesia cuando yo me voy, va conmigo. Entonces, no puede ser que acá... A ver, la ecuación sería, cuando estoy acá adentro, ¿el Espíritu me domina o yo me dejo dominar por el Espíritu acá adentro? Porque cuando salgo afuera no me domina, lo domino yo. Claro. Entonces, algo hay que ajustar ahí, ¿no? Esto hablo de una cosa gravísima, hasta que me encerraron con el coche y yo soy una fiera y acabo de decir aleluya, gloria a Dios acá 10 minutos antes, ¿no? A eso me refiero también. Qué tremendo. Me es imposible no conectar estas dos últimas remas que tuvimos, la palabra perseverar y la palabra integridad, entendiendo los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen, ¿no? La palabra de Dios nos muestra que hacia el regreso de Jesús vamos a tener un crecimiento de la maldad. Va a haber muchos que no van a perseverar hasta el fin y no van a poder obtener esa corona, pero también va a haber íntegros, ¿no? Entendidos, va a decir Daniel. El Salmo 15 va a decir que esos íntegros son los que suben al monte del Señor. Y digo, esto vos lo recibiste y está conectado con este tiempo, con los tiempos que vienen. Sí, y no solamente las dos, sino las tres. Porque lo dijiste muy bien, así que no voy a arruinarlo. Pero como consecuencia, lo que acabas de decir es la anterior palabra, que es habrá recompensa. Y la recompensa es el regreso de Cristo. Entonces, por eso digo, cuando vos te empiezas a meditar, están concatenadas de una manera maravillosa las palabras. Cuando Dios necesitó sostenernos, vino una palabra de sostenimiento de parte de Dios. Cuando necesitó desafiarnos, cuando sabía que la cosa se iba a poner fea, nos preparó porque se iba a poner fea. Dios es maravilloso. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, primeramente gracias en serio por poder compartir este tiempo juntos y como para terminar me gustaría que en base a la palabra o en base a todo lo que estuvimos hablando, ¿cuáles son los consejos que le darías a los jóvenes para poder atravesar este año y poder hacer que valga la pena?
Yo esta frase ya la he usado alguna vez entre gente joven. Yo sigo pensando que hay una revolución pendiente. Hacía falta construir una serie de cosas para esa revolución, y en eso hemos avanzado. Hemos avanzado en conocimiento de Dios, en conocimiento de sus planes, también espiritualidad. Yo siempre hago el chiste de cuando yo era líder de adolescentes jóvenes, aunque no fueran a bailar, yo ya firmaba cualquier contrato. Y ver las cosas que veo ahora, cómo se movilizan el espíritu, cómo oran, cómo claman, para mí es un deleite. Entonces en eso hemos ido avanzando. Pero siempre lo he enseñado en todo el ministerio. Todo lo de Dios tiene un para qué. O sea, para qué Dios me permite crecer en el espíritu, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hace falta, ¿no? Una explosión de todo lo que recibí en mi relación personal con Dios. Y las edades juveniles han crecido enormemente en eso. Y ahora necesitamos ver el para qué. El para qué tiene que ser sobrenatural. El para qué tiene que ser lo que escapa a nosotros, que no lo podemos hacer, pero que Dios, por ver nuestra devoción a Él suelta gracia inmerecida. De todas maneras, sabes que mi carga también siempre es, pienso cuántos jóvenes y adolescentes necesitan a Cristo porque los están matando a palos. El diablo tiene una estrategia brutal contra los chicos y los jóvenes, tal vez como nunca ha proliferado en armas nucleares contra ellos. Entonces yo pienso, y acá estamos nosotros, tenemos lo que puede cambiar cualquier vida, desde cualquier rincón que se encuentre, Dios puede rescatarlo y cambiarlo. Yo anhelo que todo esto que hemos crecido en las edades juveniles espiritualmente se vea reflejado en una revolución que nos supere, las ideas, los proyectos. Que cuando vos te juntás con tu equipo a proyectar, eso es tuyo, puede ser espectacular, pero tiene un límite, es lo que vos pensás. Pero que Dios se meta ahí, que Dios se meta en medio y arruine todos los planes, todos los proyectos, y haga algo que nunca vimos, como fruto de nuestra devoción a Él. Esa es la carga y el anhelo de mi corazón, ¿no? Wow, qué tremendo. Mientras te escuchaba, se venía esta comparación, ¿no? El sistema está llamando a esta generación la generación de cristal, la que se rompe fácil. Pero Dios nos dio palabra de una generación íntegra, de una generación inquebrantable. Creo que tenemos un año para caminar y para ver que Dios pueda llevar adelante todo esto que vos estás Déjame hablando, meter ¿no? una Sí, claro. pasillita más. Yo no tengo conflicto con que le digan que es una generación de cristal. No me rasgo las vestiduras por eso. Tal vez lo sea. La clave está en que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne de cristal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, yo dejo de ser de cristal en un instante si Cristo interviene en mi vida. Así que mi misión, tu misión, la de los que están viendo esta charla, es ¿qué vas a hacer vos para que muchos dejen de romperse como un cristal? Wow. Tremendo, tremendo. Bueno, gracias en serio por compartir este tiempo. Te quiero en todo menos en el fútbol. No hablemos de fútbol mejor por ahora. Pero gracias por esto y creo que viene un gran año por delante. Y bueno, oramos para poder estar a la altura de traer de que Dios traiga esa revolución pendiente a los jóvenes, a los adolescentes, a los preadolescentes, a la iglesia de Cristo, y nos preparamos para eso. Amén. Amén. Amén.